Bueno, Carolina Rocha, Carolina, buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Julio? How are you? How are you? Pues aquí hecho bolas. Disculpa, en primer lugar, los retrasos en el horario previsto, discúlpanos por favor, pero hoy se nos hizo bolas el engrudo y se nos fue alargando todo y ya no cumplimos con los horarios previstos. Así es que disculpas, Caro. Traes un nuevo horario, traes el horario electoral de Estados Unidos. ¿Ves que su jornada duró 72 horas de conteos de votos? Que Ajá, tuvo a todo ese país en vilo y creo que al mundo entero, ¿eh? ajá. Hasta que finalmente el sábado, por hecho sábado, se enteraron, no, no es cierto. Eso. Pero hasta que el sábado nos enteramos que pues el virtual ganador o el presidente electo, como ya le dicen en todos los medios estadounidenses y pues en casi todo el mundo, será Joe Biden. ¿Qué tal, eh? Carolina, tú eres mujer de televisión. ¿Qué Sí. opinas de las televisoras que cortaron el mensaje Ah. de el todavía presidente Donald Trump en su condición de candidato presidencial? ¿Qué opinas sobre ese tema concreto, Caro? La CNN y demás, porque Ajá. inflamaba. Pues yo creo que la información es información. Evidentemente, en ocasiones son muy peligrosos los mensajes que lanza Trump. Ahorita, de hecho, como una broma en Twitter, si ahorita luego lo lees en lo que te esperaba yo para entrar contigo, ya casi todos los tweets que pone Trump traen esta leyenda de que quizás lo que dice es mentira, ¿no? Ajá. Entonces, pero ahí está lo que está escribiendo Trump, aunque diga mentiras. Finalmente, los políticos todos dicen mentiras. Nixon mintió hasta por todos lados. Bush se fue a una guerra diciendo mentiras y no nos enteramos mucho tiempo después. Ahorita hay un documental maravilloso en Netflix sobre lo de, pues sí, el mundo tumbando a Saddam Hussein y todo fundando en una mentira de los estadounidenses, ¿no? Entonces, y esa guerra, por ejemplo, fue cubierta por CNN en vivo. Entonces, es innegable que Donald Trump sigue siendo presidente de Estados Unidos y por ende sigue siendo información. Entonces, pues yo creo que debieron difundir sus mensajes y después justo por eso tienen, como dicen los estadounidenses, sus fact checkers, tienen redacciones muy robustas con las que rápidamente pueden desmentirlo, pueden buscar a las otras fuentes, pueden encontrar los otros puntos de vista, pero una vez que solamente eliges una voz, pues yo creo que de alguna manera no está siendo balanceado a la hora de la información. Y creo que uno de los cometidos que deben tener los medios es el balance, ¿no? Permitir que todas las voces estén ahí presentes, porque claro, todo el mundo comprende que CNN tiene una postura mucho más, demócrata, si lo quieres ver así, mucho más, no voy a decir de izquierdas porque ese término no existe en Estados Unidos, no lo usan así, pero mucho más liberal y Fox News es mucho más reaccionario, pero tienes que permitir que las otras voces estén ahí, aunque no compartas el punto de vista. Quitar una voz se acerca a la censura. ¿Tú cómo lo viste? Porque tú sí fuiste editor de un periódico, Julio, me interesa tu opinión. Sí, pues. Acercar la información puntual y precisa para que la gente tenga la oportunidad de ejercer su juicio político. ¿Cuántas veces, Carolina, nos hemos topado con políticos a los cuales simplemente viéndolos a los ojos y escuchando lo que están declarando en ese momento, sabemos que es mentira? Estamos llenos, o sea, en Oye, cada México y... informe presidencial, Julio, es Sí, como si quitáramos los informes presidenciales de la historia de claro. nuestro país. Claro, ha habido un esfuerzo, se han acortado, ¿te acuerdas cuando era el día del presidente? Sí, que todo Pero, quedaba así. Sí, pero pues ni modo que lo quites, o como si hablando de Estados Unidos que son tan puritanos y que dicen que nada más les gusta la verdad, bueno, tuvieron un presidente, Bill Clinton, que dijo, lo voy a decir en inglés porque así lo dijo, I did not have sex with that woman, no tuve sexo con esa mujer, se refería a Mónica Lewinsky, ujú, ¿no? ujú, Y luego pidió perdón, es decir, mintió.
Ujú. Y los medios y la presión de los medios conduce a que estos políticos se retracten y tengan que volver sobre sus palabras o que sean expuestos, ¿no? Yo creo que a Trump es muy fácil exponerlo en la bola de mentiras que dice. Ujú. ¿Por qué? Porque la realidad no se alinea a lo que él dice. Ujú. Pero sí, censurarlo así, yo no sé, a mí me parece que ya eso es una postura, eh, no de medio, sino es una postura como de editorial al 100% en que no tiene que ver con la información. Sí, Carolina, ¿y qué opinas sobre esto que ha generado tanta polémica acerca de la decisión del presidente de México de no emitir su inmediata, diría yo, casi automática apreciación de reconocimiento a la victoria de Joe Biden y decir, como han dicho otros presidentes de otros países, que se esperará a que se cumpla el ciclo legal correspondiente? ¿Qué opinas? Ay, Dios mío, mira, me preguntas a mí si yo fuera el asesor de López Obrador, le hubiera dicho que pusiera un tuit en el que decía qué gran contienda se vivió en Estados Unidos, felicidades por lo que parece ser un triunfo de Biden. Ujú. Eso hubiera yo recomendado. Ahora, cuando veo las reacciones furibundas de que ya casi que nosotros somos Putin a las 7 potencia, por no hacerlo, también me parece que es una exageración porque es no comprender el contexto. Y yo veo dos argumentos interesantes para tratar de entender por qué toma esta decisión López Obrador. La primera, y ay, ojalá no me vayan a linchar, pero bueno, sabemos que para López Obrador la política exterior y su visión del mundo no es lo que le preocupa tanto como le preocupa su visión de México, la historia de México. De hecho, es un hombre cultísimo en historia de México, leidísimo, pero yo no creo que él tenga esa misma biblioteca mental internacional. Y entonces yo creo que por un lado hay cierto provincialismo de Andrés Manuel López Obrador y tengo la impresión que no comprende del todo cómo funciona el sistema electoral estadounidense. Es decir, yo siento que en la visión, ojo, estoy asumiendo, no estoy diciendo que así sea. Creo que en la visión de López Obrador, como él comprende los procesos electorales, pues sí suena rarísimo que no hay una autoridad, como aquí puede salir el IFE o el INE, a decir Mengano no ganó. En Estados Unidos ocurre en otros tiempos. Se van contando los votos y se va decidiendo qué colegio electoral lo gana cada quien y lo van cantando las cadenas importantes de Estados Unidos y del mundo, siguiendo una información en vivo de los conteos que hay ahí. Y hacen, como dicen ellos, la call, o sea, es decir, se apuntan hacia un lado cuando están seguros de que no va a haber un margen de error. Y el sábado se llegó a esa conclusión y entonces todos los media outlets, como les llaman allá, importantes, dijeron, no es solamente 270 votos electorales, serán ya irreversibles 279. Entonces, y así le pasó al Bush y así le pasó al mismo Gore cuando luego acabó en tribunales, pero los medios corrigieron al día siguiente, es decir, Ujú. se sabía que estaba ganando Bush en Florida y que eso estaba cerrado. Así siempre ha sido y así es como uno reconoce quién ganó en Estados Unidos. Lo que pasa es que Trump es el primer presidente de ese país que no sigue los códigos de la democracia estadounidense y que no quiere sujetarse a las reglas y a las instituciones de ese país. Lo comentábamos la semana pasada acá, te decía yo, Julio, lo que va a ser rarísimo va a ser un presidente que Ujú. diga que hubo fraude en contra de él y desde la Casa Blanca, ¿no? Ujú. Bueno, esa locura es posible porque Trump es así, porque no es un político que se mueva siguiendo las formas. Entonces, López Obrador, yo creo que sin entender bien cómo es el sistema estadounidense, como no ve que sea una autoridad electoral la que le dé el triunfo, entonces decide esperarse.
Bueno, pues que se espere. De todas maneras, lo más factible es que Biden va a ser el presidente de Estados Unidos. Y luego la otra visión que yo creo que no hay que descartar es que Andrés Manuel López Obrador es un político muy hábil y también es muy pragmático. Y echarte un alacrán como Trump, aunque sea un mes más, no es cosa pequeña, ¿eh? A mí, perdónenme, no es cosa pequeña. Porque ¿Ya en un viste? Acaba mes, de despedir ¿no? a su secretario de Defensa. Exacto. Corrió el secretario de Defensa. En un mes puede echar a perder la vacuna. ¿No viste que ya hasta acabó diciendo que él había contribuido en la vacuna de Pfizer? Ya obviamente ya lo desmintieron. Ajá. Pero, por ejemplo, el día de hoy, el gobernador Cuomo de Nueva York decía que era una gran noticia la de Pfizer, la de la vacuna, que era genial esa noticia, pero que era una desgracia que ocurriera en este momento, porque todavía va a haber administración Trump para un mes, y en ese mes quien tiene que coordinar la forma de entregar la vacuna, de distribuirla en Estados Unidos y de ver cómo se llega a las poblaciones más vulnerables es Trump, y dijo que no hay nada más peligroso que eso. ¿Por qué? Porque no ha seguido a la ciencia, porque se desvive descalificando a Fauci, porque solamente han favorecido a ciudades que tienen seguridad médica, no a las que son más vulnerables. Entonces, aviéntate un mes de Trump furioso, porque Biden es un tipo institucional, es un político de verdad. Biden seguro no le encanta el gesto de Andrés Manuel López Obrador en lo personal, pero no va a sujetar la relación de Estados Unidos con México a ese episodio, porque es un cuate que es un político de verdad. Ahora, Trump es un berrinchudo de verdad. Para él sí, que lo agredan a él es más importante que la política de su país, ¿eh? Entonces, yo creo que es muy práctico López Obrador y dijo, alacrán, escorpión, güero, son muy venenosos los alacranes güeros, ¿no? Sí, 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 claro. Ni para qué me lo echo al zapato. Sí. Yo creo. Oye, Caro, esto ha hecho que políticos de diverso signo político en lo particular, pero en lo general anti-AMLO, todos ellos, crean que se está abriendo una posibilidad de que Joe Biden se convierta en una especie de auxiliar externo, de una especie de talismán o de fetiche al cual están apostando, con la idea de que Biden pueda ayudar a estos segmentos anti López Obrador para acortar el tiempo del tabasqueño en la presidencia de la República, por una parte, y por otra parte... importancia a los opositores de medio pelo, ahora sí que con todo respeto, por el amor de Dios, que no ven que Biden es un político serio de verdad. O sea, pero has visto toda esa explosión de comentarios que han tenido todos estos personajes. Reaparición de Anaya. Les escandaliza todo. Les escandaliza hasta cuando hay una expresión coloquial. Es un ruidero tan terrible. Obviamente, así como es un ruidero la mañanera, es un ruidero esa oposición. Y yo creo que la gran lección que hay que aprender es, los demócratas hicieron una campaña punto por punto y persona por persona. Fue súper cercana y fue a nivel, fue a pie. Cuando tú ves lo que ocurrió en Georgia y te das cuenta lo que hizo esta mujer, se me olvida su nombre, bueno, la senadora que va a tener que volver al proceso y que casi es gobernadora. Fue un trabajo brutal que hicieron en cancha, no en redes sociales. Y no desde arriba y tan alejados. Y yo creo que la oposición que hoy tenemos en México es eso, de todo patalea, de todo se escandaliza, todo sobredimensiona, y llega un punto donde las cosas que son realmente importantes dejan de importar. Por ejemplo, era terrible ver lo que estaba ocurriendo en Tabasco y que López Obrador no estuviera yendo a solidarizarse con los damnificados, que estuviera en Nayarit, ¿no? Imagínate que hubiera seguido esa gira y no hubiera cancelado. Eso es la dimensión. Ahora, ya estaban gritando desde antes, gritan de todo, entonces ya ni siquiera cuando es importante, su voz cobra valor. Bueno, pues todo esto recompone el escenario internacional. De confirmarse, como todo hace suponer la victoria formal de Joe Biden, pues tendremos
un orangután naranja que no va a estar, esperemos que no estará presionando tan fuerte a México, particularmente en el tema migratorio, pero pues como que las presiones y los intereses de Estados Unidos van a seguir atentos, sobre todo en el tema del Tratado de Libre Comercio y su cumplimiento. ¿O cómo ves lo que viene ahí, Carolina? Pues efectivamente, Julio, mira, la relación de México y Estados Unidos es tan importante que ni siquiera Trump, con esa estridencia y con ese racismo, eh, la pudo dinamitar y encontró la forma, digo, después de evidentemente pisotearnos. ¿Te acuerdas cuando nos amenazó con el arancel? Uh-huh. Este, encontró la forma y obviamente nuestra diplomacia, y Marcelo Ebrard yo creo que lo hizo bastante bien, de lograr empatar intereses y que esa relación, sobre todo la económica, subsistiera, porque es muy importante. El único giro podría ser en el tema migratorio. Nosotros tenemos a miles y miles y miles de refugiados que se quedaron estancados en México, que iban en ruta a Estados Unidos, porque fue una de estas imposiciones de Trump. Hay niños separados en Estados Unidos, pero cuyos padres pueden estar en México o en Centroamérica y en otros lugares, que yo creo que en eso va a cambiar drásticamente la forma de relacionarse con Biden. Pero tampoco hay que olvidar que Biden es el vicepresidente de Barack Obama y Barack Obama tenía el récord de ser el presidente que más deportó a mexicanos, ¿eh? Claro, Entonces, claro. esa relación con Estados Unidos es muy de intereses. Lo que pasa es que hay unos que son más civilizados y te hablan más bonito, los demócratas, o los políticos convencionales, y hay otros que nada más te agarraban a las mentadas de madres, y ese era Trump. Pero fíjate qué cosa tan refrescante. Yo el domingo veo un programa de Stephanopoulos de ABC, Uh-huh. me fascina, de análisis que hacen a las 9 de la mañana, Uh-huh. en ABC News, y tiene a un exgobernador, Kim Emanuel o Cam Emanuel, se me olvida su nombre, de Illinois, que es súper inteligente, y se me quedaron mucho sus palabras, porque también digo, me recordó a México, pero dijo que algo importante iba a ocurrir en Estados Unidos a partir de la llegada fue el domingo cuando vi el programa, de la llegada de Biden, y viendo el primer discurso de Biden por la noche del sábado, dijo, va a dejar de existir la estridencia y el conflicto que había en todas las mesas y en todas las familias estadounidenses, porque de lo único que se hablaba era de amar a Trump o odiar a Trump, porque la polarización era tal, el nivel del lenguaje ya era tal, todos los temas dividían, el uso del cubrebocas se convirtió en un tema político, cruzar la calle por la raya o no por la raya se convirtió en un tema político, por la forma y la estridencia de Trump, los ataques constantes. Entonces la gente se reunía en la mesa y decían, bueno, vamos a no hablar de política, y a los 3 minutos ya estaban hablando, pues sí, que si me voy a hacer un examen de COVID, y boom, todo se convertía en Trump y en la polarización. Y yo creo que en México estamos inmersos en ello, fíjate, y qué Uh-huh. relajante sería, no sé en qué año, Julio, Ajá. en el que todos los días no sean una terrible discusión. Estábamos hablando de estas voces opositoras que de todo arman un Sí. escándalo y que de todo vociferan, que es un ruido, es una cosa terrible, son visiones encontradas y tienes que tomar lado a fuerza, pero también ocurre desde el poder. O Uh-huh. estás conmigo, o nada puede ser juzgado. Todo lo que hace López Obrador es perfecto, y la mañanera es perfecta, y en la mañanera juzgan a todo mundo, y también yo creo que eso es puro ruido, ¿no? Yo creo que Sí. ojalá llegáramos a un México en el que hablar de temas de la nación no sean tan polarizantes, Sí, ¿no? sí, sí. Al parecer, con la llegada de Biden, eso va a parar en Estados Unidos. Sí. En México nos faltan todavía unos, ¿cuántos años? 4.
Carolina, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Le envío un saludo a nuestra querida Elisa Alanís, que está en casita Ay, atendiéndose, ¿verdad? Que está ay, con... sí, la extrañamos. Así es, dio positivo en COVID-19, pero parece que va con pocos síntomas y bueno, esperemos que esté muy bien. La queremos mucho, la apreciamos y la extrañamos aquí a nuestra querida Elisa Alanís, Carolina. Oye, Julio, y de pura curiosidad, porque yo leí que tenías a John y Sabina. A ver, cuéntanos cómo está No, eso. no los Justamente tengo, no antes los de la tengo. incidencia. No pueden ¿Eh? estar juntos ya en una mesa sin pelearse y arrancarse la cara. No, no los voy a tener. Los invité, pero no, no están en condiciones de compartir espacio periodístico por acá. Al final del programa voy a hacer una, un análisis sobre un comentario sobre la situación, pero no los voy a tener todavía, Carolina. Pero bueno, Me mantienes en ascuas. Al final le pregunta a qué horas es para quedarme atenta. bueno, despuesito de las 3, por ahí de las 3:05, ya haré ese comentario que es el que he mencionado. Ujú. Te Bueno, voy a esperar, Julio. ahí me escribes cualquier comentario y lo doy al aire. ¿O no? Bueno, Gracias, Julio. Carolina, pues muchas Qué gracias como placer. siempre y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Caro. Gracias. Bye.